Hola chicos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los acontecimientos que pasan en Colombia posterior al grito de independencia o a la revuelta de independencia que se da el 20 de julio de 1810 eh, y ese periodo conocido también como la Patria Boba. Se le conoce como la Patria Boba debido a que desde la firma de la Declaración de Independencia en 1810 eh, empieza un periodo por la discusión entre los federalistas y los centralistas eh, por la forma en que debía ser gobernada la Nueva Granada, creando una inestabilidad, creando discusiones internas de una manera que no favorecieron al país y que propició que más adelante un destacamento español retomara nuevamente el poder de Colombia, de la Gran Colombia como tal. Entonces, a este es el periodo que se le conoce. Este periodo va desde 1810 a 1814, 1815 aproximadamente, cuando llega el señor Pablo Morillo. Ya vamos a ver un poco más de eso. Este enfrentamiento se origina entre Camilo Torres, entre la gente liderada por Camilo Torres, quienes tenían unas ideas federalistas eh, contra los defensores del centralismo liderados por Antonio Nariño. Y todo esto se dio en momentos en que apenas había firmado un acta de independencia. Todo estaba radicado en que para Antonio Nariño el gobierno, la forma de gobierno debería centrarse en Santa Fe, mientras que para los federalistas cada departamento, cada región debía tener su propio gobierno y no centrar todo en un único punto. Entonces este fue el enfrentamiento que dio el origen a este periodo de tiempo conocido como la Patria Boba. Este término se utilizó por primera vez en 1823 y fue utilizado por Antonio Nariño, a quien se refería a los desacuerdos originados entre los mismos criollos y que debilitó a Colombia como tal, lo que propició que los enemigos, que los españoles que venían a retomar el poder, lo hiciesen de una manera más sencilla de lo que estaba. Entonces, por eso acuña esta palabra, esta frase como la patria boba. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de lo que fue este periodo de la patria boba como tal. Eh, los invito cuando vean esta presentación, se dan cuenta tenemos aquí un pequeño video, no lo vamos a reproducir porque pues necesitamos avanzar en el tiempo, pero es muy interesante que lo vean, ¿listo? Continuando entonces, posterior al evento de la Patria Boba, tenemos un periodo que se llama la Reconquista Española, que es el periodo posterior a la Patria Boba, que comienza con la llegada del señor Pablo Morillo, el general Pablo Morillo, quien se le conoció también en la historia como el pacificador. Él llega a la Nueva Granada en 1815 con el fin de retomar, restaurar el poder por parte de los españoles. Y este periodo finaliza con el inicio de la campaña libertadora en 1819 al mando de Simón Bolívar. Sin embargo, este periodo de tiempo también se le conoció como el régimen del terror y se dio debido a lo sanguinario que fue Pablo Morillo. Asesinaron demasiadas personas. Uno de los capítulos más reconocidos de este momento está dado en la batalla de Cartagena. Bueno, acá tenemos aquí otro video para que por favor lo vean en su momento. Y dentro del régimen del terror de Pablo Morillo, condenó a diferentes personalidades a muerte, entre ellos a don Antonio Villavicencio, a José María Carbonell, a Camilo Torres
y a Francisco José de Caldas, que recordemos fueron las personas que lideraron ese primer intento de independencia que se llevó a cabo el 20 de julio de 1810. Uno de los, como les comentaba anteriormente, uno de los capítulos más recordados recordados asimismo en el himno nacional de Colombia es cuando Morillo ordena sitiar la ciudad de Cartagena, es decir, la encierra. Recordemos que Cartagena construye un fuerte, una especie de castillo, por eso le llaman la ciudad amurallada, y se protegía detrás de las murallas todas las personas. Sin embargo, cuando llegó Morillo a estas tierras, bloquea todas las entradas y salidas a esta ciudad, lo cual ocasiona que los habitantes de esta ciudad mueran literalmente de hambre, totalmente desnutridos y sedientos. Entonces, este es uno de los capítulos más fuertes de esta historia, recogido en la cuarta estrofa de nuestro himno nacional, quien narra esta historia. A orillas del Caribe hambriento un pueblo lucha, horrores prefiriendo a pérfida salud. Esto quiere decir que prefirieron aguantar hambre a rendirse y a entregarse al régimen de Pablo Morillo. Y por eso esta estrofa. Posterior a esto, se da inicio a lo que es la campaña libertadora. Campaña que da inicio Simón Bolívar, él es quien la lidera, y posteriormente uniría fuerzas en los llanos con Francisco de Paula Santander a inicios del año de 1819 para liberar lo que se conoce como la Nueva Granada, que es lo que contempla actualmente la actual Colombia y lo que es Venezuela y Ecuador en su momento, con el objetivo de liberarlos del dominio español definitivamente. Esta campaña buscó pues, preparar el terreno y realizaron un trayecto bastante largo, viajando a lo largo de todos de estos tres países, con el objetivo de sacar de las tierras de América a los españoles de una manera definitiva. Dentro de esta campaña se generaron múltiples alianzas y todo inicia después de la retirada de Pablo Morillo de la ciudad de Apure en Venezuela actualmente. Decidió que era el momento oportuno Simón Bolívar en ese momento para llevar a cabo la liberación de la Nueva Granada, y por lo cual antes, meses atrás, había enviado a Santander hacia la ciudad de Yopal a conformar un ejército liberador para que poder llevar a cabo esta tarea sin ningún inconveniente, sin ningún contratiempo. La campaña tuvo una duración de 77 días, desde el 21 de mayo de 1819, cuando Bolívar expuso este plan en la aldea a los jefes del ejército independentista, y llegó hasta el 10 de agosto de 1819, cuando Bolívar llega a Santa Fe y después de haber derrotado en múltiples batallas a la resistencia española. Antes de ingresar a Bogotá, las principales batallas que libró fueron las del Pantano de Vargas, y la más recordada y por la cual celebramos incluso un día feriado, que es la de el puente de Boyacá. Entonces acá tenemos la imagen de Simón Bolívar, tenemos por acá una corta biografía que los invito a que por favor la vean. Esta campaña libertadora trajo muchos momentos memorables para Colombia, y de tal manera que cuando Rafael Núñez compone el himno nacional o su poema, que más adelante se convertiría en el himno nacional,
En la quinta y sexta estrofa les dedica a esta campaña sus frases. Entonces hablamos en la quinta estrofa habla de Boyacá en los campos, el genio de la gloria. Recordemos que los soldados más feroces y donde se llevó la batalla definitiva, o las batallas definitivas, fueron en Boyacá, y gracias a sus soldados nacidos en estas tierras, se llevaron a cabo estas victorias. Hablamos de soldados sin coraza, es decir, que no tenían ninguna protección. Recordemos que durante la campaña libertadora, Bolívar, en compañía de Francisco de Paula Santander y todo el ejército, cruzan el páramo de Pisba, que es un páramo bastante agreste, un terreno muy fuerte donde murieron muchas personas, muchos animales, perdieron muchos alimentos y armas, y a pesar de esta dificultad lograron ganar las batallas como tal. Y en la sexta estrofa se habla cuando precisamente del cruce del páramo de Pisba, cuando Bolívar cruza el Ande, que riega dos océanos, y las diferentes batallas que se llevaron a cabo, entre ellas la batalla de Junín, que no hace propiamente parte de la independencia de Colombia, pero sí dentro de su historia como tal. Aquí vemos el recorrido que tuvo la campaña libertadora, arrancando desde Tame, en Arauca, pasando por Pore, llegando a las primeras batallas en la ciudad de Gámeza, Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Las principales batallas que se libraron fue la batalla de Paya, la batalla de Gámeza, la del Pantano de Vargas y la del Puente de Boyacá, como ya lo mencionaba anteriormente. Estas fueron las batallas que se libraron en este corto periodo de tiempo y que dio como fruto esa primera independencia de las tierras de la Nueva Granada y Venezuela, y posteriormente seguirían el camino a liberar lo que sería posteriormente Ecuador, Perú y Bolivia. Dentro de los militares que estuvieron en esta lucha, en esta ruta libertadora, se destacaron el general José Antonio Páez, que fue el general que lideraba a los llaneros y que en un comienzo une fuerzas con Bolívar para llevar a cabo este plan. Asimismo, el capitán Antonio Ricaurte, quien muere en un acto heroico al inmolarse, es decir, venía un grupo de españoles a atacar la hacienda de Bolívar, de nombre San Mateo, y al darse cuenta de este suceso, Ricaurte decide esperar en sigilo, es decir, a escondidas, con mucho cuidado, a que pasara el pelotón español, y una vez estaba el pelotón muy cerca, explotó este cuarto, estando él adentro, lo que provocó, pues, aparte de su muerte, la muerte y el debilitamiento de otros soldados españoles que no tenían el mérito. Está la acción valerosa de este capitán, que es reconocida dentro del himno nacional. Hay una parte donde habla: en átomos volando, Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de ver antes que vida, con llamas escribió. Hace parte de la última estrofa, la estrofa número 11, y es en honor a este suceso que marcó parte de la campaña libertadora. También estuvo el general José María Córdoba, quien fue uno de los compañeros y de los líderes de esta campaña. Fue una de las manos derechas, por decirlo de alguna manera, de Simón Bolívar a lo largo de esta campaña libertadora. Y el mariscal Antonio José de Sucre, quien lideró las diferentes batallas cuando Bolívar empezó a decaer en su salud por una tuberculosis, lideró las batallas de Junín y de Pichincha, dando la libertad a lo que se conoce actualmente como Ecuador, en su momento Virreinato de Quito.
Y por otra parte, bueno, y no podemos dejar de hablar de Francisco de Paula Santander, que fue el el segundo presidente después de Simón Bolívar, quien lo deja al cargo para seguir su trayecto libertador, y Francisco de Paula Santander se queda en Santa Fe llevando a cabo y forjando lo que fue la primera nación, el hombre de las leyes, quien fue quien crea esa primera constitución de Colombia. Y pues tenemos también al señor José María Barreiro. Él no fue ningún héroe, él no estuvo en el ejército realista, por el contrario, él pertenecía a los españoles y fue la persona que dirigió el batallón español hasta la batalla de Boyacá, en donde es apresado por un pequeño soldado, un soldado muy joven, de apenas 11, 12 años, de nombre Pedro Pascasio Martínez, quien lo captura. Y el acto heroico acá, más allá de la captura del señor Barreiro, es que le da o le intenta sobornar a Pedro Pascasio con una bolsa llena de monedas de oro para que lo dejara huir. Sin embargo, él no se deja convencer, lo captura y lo entrega preso al general Simón Bolívar, haciendo que sea uno de los actos más heroicos y más notables. Bueno, y por acá, entonces continuamos ya con lo que es la ruta independentista del norte, o la corriente libertadora del norte, que hace parte de las batallas de Carabobo, Boyacá y Pichincha, que fueron las principales batallas que se libraron. Esta corriente libertadora se da entre 1810 y 1826, y le fue liderada por el general Simón Bolívar. Dentro de este recorrido y a lo largo de este periodo de tiempo se libran las diferentes batallas: batalla de Boyacá, la batalla de Carabobo, la batalla de Pichincha, Junín y Ayacucho. Cada una de estas batallas fue liberando diferentes terrenos a lo largo de América, principalmente lo que fue el virreinato de la Nueva Granada, de las tierras hoy en día de Venezuela, de Colombia, de Ecuador y de Perú. Y posteriormente lo que se conocería como el país boliviano, país Bolivia, quien otorga este nombre, quien asume este nombre, este territorio, en honor al libertador Simón Bolívar. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión. Buen día.